Bienvenidos a un episodio más de su podcast A la Verdad con sus Derechos. El día de hoy hablaremos con René Fernández, quien es el quejoso dentro del expediente 115-2020, emitido por la Sala Regional Guadalajara, que condena la violencia política de género. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 13 de su podcast A la Verdad con sus Derechos. Mi nombre es Daniel González Monsiváis y se encuentra con nosotros Carolina Villagrán y una invitada de lujo a quien Caro nos va a hacer el favor de presentar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Te damos la bienvenida a mi querido René Fernández. René Fernández es presidente del Movimiento Igualitario Chihuahuense, organización con más de 16 años de actividad ininterrumpida a favor de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, fundador del comité organizador de la Marcha del Orgullo LGBTI Chihuahuense, con 8 ediciones ininterrumpidas en favor de los derechos humanos y la no discriminación. También es consejero de Comisión Nacional de la Diversidad Sexual, comisionado estatal de Género y Diversidad Sexual del Consejo Nacional de Líderes Políticos, CONDIP, coordinador de la Comisión de la Diversidad Sexual de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, secretario del Consejo Ciudadano de Radio Universidad de la UAH y cofundador de la Escuela de Formación Feminista de Chihuahua, asesor técnico del Centro de Derechos Humanos de las Minorías, fundador de la Atenea de Incidencia Política y Formación Feminista Nacional, fundador de la Escuela Nacional de Formación de Nuevos Liderazgos de la Diversidad Sexual, y también es cofundador del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Chihuahua, primer candidato a diputado federal abiertamente homosexual del Estado de Chihuahua, integrante de la Red Nacional de Alertistas de Violencia de Género, Pensadoras Urbanas, ONU, Hábitat, tercera edición, comisionada de la Red Mexicana LGBTI+, titular del Grupo de Trabajo de Migrantes LGBTIQ+, de la CMLBTI+, certificada por la norma oficial 035 en atención de primer contacto para mujeres víctimas de violencia, chihuahuense destacado de 2017 por el Congreso del Estado en la categoría de ayuda comunitaria, titular del primer programa de radio abierta a closet abierto, del 106.9 FM Radio Universidad de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, con especialización en procesos de mejora continua, capacitadora certificada de COMPECER, colectivo de ayuda a migrantes LGBTI, Cada Zapato una Historia, Ponte en sus Zapatos, fundadora de la Butacada Feminista de la EFF Chihuahua, coordinadora de la colectivo SICOMO, Movimiento Comunitario y Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos. Y bueno, yo creo que estoy más nerviosa y emocionada que otra cosa porque es un verdadero placer tenerte aquí, René, viendo todo lo que haces por la comunidad. Por favor, platícanos un poquito de esta resolución, de este asunto que tiene que ver precisamente con un acto de violencia de género que fue cometido en tu contra. Adelante, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, pues primero agradecerles muchísimo la invitación y que bueno, se den el tiempo para en sus podcasts y en la difusión del derecho que tenemos todas las personas a acceder a la justicia. Pues este es un acto ya que viene con una historia por ahí del 2020, que presentamos una denuncia por violencia política en contra de la entonces regidora Catalina Bustillos. Ella era regidora en la pasada administración y saca un comentario a través de las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde hace connotaciones que incitan al odio en contra de la población LGBT. Básicamente, dentro de todo este proceso, decidimos tomar la iniciativa de presentar todas las quejas en todos los ámbitos habidos y por haber, incluyendo pues, la Comisión de Derechos Humanos. Posterior lo hacemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un conflicto de interés con la estatal. Se pronuncia CONAPRED también a través de la queja presentada, y CONAPRED y la Comisión Nacional y la estatal pues dicen que sí hay un discurso de odio
pues usa términos como enfermos, como que somos homosexuales porque nos faltaba un nutriente y que seguramente nuestras mamás no se alimentaron bien. Casi le dijo que no tomaron ácido fólico y por eso nos hicimos homosexuales, que somos una práctica antinatural que además se cura, que tendríamos que ir con ella como psicóloga, y en ese entonces no tenía el título de psicóloga. Lo consigue al fast track, en 20 días lo consiguió de una escuela Patito aquí, y incluso se pronuncia el Colegio de Psicología del Estado y dice que pues ellos no tienen ningún registro al respecto. Y bueno, una serie, el video bastante violento, donde nos dice que pues ya dejemos de estar perdiendo el tiempo, que mejor nos pongamos a comer bien, que vayamos al nutriólogo, que nos atendamos y nos curemos para que se nos quite la homosexualidad a todo. Decidimos presentar estas quejas y en ese entonces, porque el caso pues no ha muerto. Yo tenía 11 años de trabajar para el Instituto Municipal de las Mujeres. Ella, por ser regidora del mismo municipio de Chihuahua, pues se vuelve mi superiora jerárquica y ejerce violencia política, porque además pertenecía al partido Encuentro Social. Y al ser un puesto de elección popular, pues tiene la obligación de la representatividad para todas las personas del municipio de Chihuahua. Siendo mi superiora jerárquica en el municipio, y yo siendo una persona de la diversidad sexual, me convierto en su víctima por este discurso de odio, que al final repercute, porque hoy por hoy he sido despedido del Instituto Municipal, porque le iniciamos, adicional a todo esto, un proceso penal, un proceso administrativo, y ahora tiene un proceso laboral, porque todo ha sido producto de lo mismo. ¿Por qué decidimos, en compañía de mi abogada Argelia López, que es la que confecciona esta demanda por violencia política? Bueno, pues porque ella ocupaba un cargo público, venía de un partido político, hace este discurso de odio, y nosotros fundamentamos todo para decir que el acto de discriminación se daba por esta violencia política al ostentarse en un partido tan conservador como el Partido Encuentro Social. Al principio, en esta resolución que se da por ahí del 2020, pues nos dice el Tribunal Electoral de Chihuahua que es improcedente, que ya no que teníamos un proceso penal y que no procedía a la violencia política, porque no estábamos en este encajonamiento que dicen que la violencia políticamente solo se da en procesos electorales. Y resulta que no, o sea, la violencia política tiene otras connotaciones. Y finalmente logramos presentar el recurso correspondiente al Tribunal de Guadalajara, que es el circuito que le corresponde al estado de Chihuahua, y les dice al tribunal local que pues no, que eso no es así, que sí hay, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de CONAPRED, del estatal, e incluso su misma unidad de igualdad de género en el Tribunal Colegiado de Guadalajara, y les echa para atrás la sentencia local. El local hace un copy-pega y dice, bueno, entonces sí nos equivocamos y sí hay violencia política, y resulta ser que es la primera sentencia nacional de alguien de la diversidad sexual que gana una sentencia por violencia política por razones de género. Y entonces, bueno, pues la regidora se inconforma y presenta todos sus recursos a los que tiene derecho y demás. Y resulta que, bueno, pues aún hoy, a pesar de que el tribunal dice sí hay violencia, sí se cometió un delito político, sí hay que sancionar, hay una serie de recomendaciones, incluso hay una reparación del daño, y ella es notificada, porque pues nosotros se nos copia el expediente, se notifica y todo, pero hay una inejecución de la sentencia. Es decir, todo lo que el tribunal local, bueno, el de Guadalajara, la sala regional de Guadalajara, el tribunal estatal electoral aquí, sentencian en contra de Catalina Bustillos, ella
el tribunal local no hace el cumplimiento de la sentencia. Entonces, presentamos el 19 de enero del 22, presentamos un recurso para solicitar el incumplimiento de la sentencia. Y luego me contesta el tribunal local que no es improcedente nuestro recurso porque ellos ya emitieron y que el municipio pues es el órgano encargado de cumplir la sentencia. Y así quedó. Entonces hemos vuelto a presentar un recurso en contra de lo que sentencia el tribunal para decirle, bueno, pues tú eres la autoridad que está mandatando una sentencia, yo víctima no puedo irle a decir, oigan, dijo el tribunal que ustedes tienen que citar a Catalina, repararme el daño, hacer todas las acciones que corresponden, porque además, pues hoy por hoy Catalina Bustillos ya no es regidora. Entonces ahora tiene que ser a título personal, porque la violencia y el delito ahí está, y además la violencia política tiene una sentencia punitiva, que no, es a lo que no ha querido llegar el Tribunal Electoral de Chihuahua, y entonces tuvimos que presentar otro recurso en contra del recurso donde nos dicen que no existe la inejecución de sentencia, que ellos ya cumplieron, que ya emitieron este acuerdo, esta sentencia, y pues así ya vamos a cumplir 2 años, en donde ninguno de los órganos donde hemos presentado toda esta exigencia de justicia, porque en este caso, bueno, la única víctima aquí de la violencia política he sido yo, pero en los otros 2 procesos, o en los otros 3 procesos, pues somos 3 los que hemos sido víctimas y hemos presentado los recursos, que es Miguel Orozco y Eliud Valdés, y que bueno, ni la parte de justicia, el Tribunal Superior de Justicia, logramos que se judicializara por primera vez una carpeta por el delito de discriminación, porque también contribuye la violencia política, que es la importancia de esta sentencia que se da, aunque no se haya cumplido todavía todas las medidas que tiene la sentencia, apoya la parte penal del delito de discriminación. Ha sido bien difícil en todo el país demostrar, sancionar y ejecutar una sentencia por el delito de discriminación, y más en redes sociales. El daño que nosotros le estamos cuantificando a Catalina Bustillos es de cerca de 1.7 millones de personas en el mundo, a los que les llegó el mensaje por Facebook, porque además la autoridad no la obligó a bajar de las redes sociales tal video, y siguió jugando con el video, diciendo que nosotros queríamos hacer una cacería ahora al revés de su persona y que era una cuestión de partidos. Yo no tengo partido, yo fui militante de un partido de izquierda, soy de pensamiento de izquierda, sí es cierto, pero al momento de presentar todas mis denuncias, yo no tengo partido político, y ella siente que es una situación personal. No es personal, es en contra del discurso de odio que ella emite, que es diferente. En el criterio de la Corte, y yo creo que lo vamos a tener que llevar más allá del Tribunal de Guadalajara, porque es una burla. Hemos invertido 2 años de tiempo para tener una sentencia ejemplar, muy pulcra como esta, pero donde al final la resolución o la sentencia no se cumple por parte de la institución, en este caso el municipio de Chihuahua, que es la encargada de resarcir el daño. Y aunque la regidora ya no está en funciones, sí sigue siendo un órgano que tiene heredado este problema y que tiene que cumplir la sentencia en la parte que le toca al municipio. Y ya yo no sé cuál, y esa es ignorancia nuestra, ya no sabemos ahora cómo le van a hacer o cómo le va a hacer el órgano del tribunal para que Catalina Bustillos, ahora como ciudadana, ya no como regidora, cumpla con la sentencia que le está emitiendo este órgano de justicia. Entonces, es ahí donde está la gran encrucijada, porque pensaban que esto era un mitote electoral
para el nuevo gobierno que apenas tiene un año y cachito, y no era un mito electoral. Lo que pasa es que la dilación temporal, tanto de la parte penal, de la parte administrativa, que ha sido muy cruel y muy recia conmigo, porque bueno, pues hoy por hoy, después de 11 años de trabajar en favor de las mujeres, pues hoy he sido despedido en marzo de este año, en enero de este año, del Instituto Municipal de las Mujeres, derivado de todo esto porque yo no me he querido desistir. En primera, porque bueno, es un acto pro justicia de entrada. Y segundo, yo no tengo la culpa que el municipio, en un órgano donde se supone atendemos la violencia contra las mujeres, yo sea el primero violentado. Porque biológicamente, les guste o no, a pesar de ser una persona trans, si lo hacemos por biología, pues tendría que estar defendiendo mis derechos, y no solamente los míos, sino la de todos los hombres trans. Tendría que estar el instituto defendiendo los derechos de la persona que biológicamente tiene genitales femeninos, ¿no? Pero bueno, cuestiones de enfoques. Hoy estamos en un proceso laboral ahora, estamos a punto, pues prácticamente ya de ganarles, precisamente por este despido injustificado y por este acrecentamiento de la discriminación y la violencia institucional, que es precisamente esta violencia política que no ha sido sancionada y que no ha bajado, porque el municipio no ha hecho el cumplimiento de la sentencia, al Instituto Municipal de las Mujeres. Es decir, toda la reparación del daño tiene que haber un cambio sistemático del reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, al interior del municipio. Y después, como municipio ciudadano, es decir, cualquier ciudadana, ciudadano, ciudadane de la diversidad sexual víctima de la violencia institucional y de la violencia política deberá recibir el mismo trato que marca esta sentencia, que además deberá de generar una jurisprudencia para que haya modificaciones, y las ha venido dando, porque incluso derivado también de esta sentencia logramos que el Instituto Estatal Electoral publicara también, bueno, pues le tuvimos que meter una acción afirmativa, porque todo es a punta de sentencias, dijera Carolina, si no es a punta de sentencias, de amparos y de resoluciones y demás. Tuvimos que meter una solicitud de acción afirmativa para que al interior del Instituto Estatal Electoral se diera el protocolo de actuación para personas LGBTIQ+, específicamente personas trans y no binarias, y la guía de actuación también para el Instituto Estatal Electoral, publicado el 9 de mayo de este año, porque tenía 180 días legales para poder hacer una acción que en medio reparara el daño de la interpretación de sentencias como estas, porque hemos tenido que ir a la sala regional, porque el tribunal aquí no tiene este criterio de inclusión y de entendimiento de la diversidad, y el OPLE, que ha hecho muchos esfuerzos, porque la verdad ha sido un aliado, para reconocer esto, pues está regido por lo que dice el tribunal. Entonces, ha sido un andar muy difícil, muy escabroso, y bueno, hoy nos acaban de casi de notificar la semana pasada en un acuerdo que es el 1602 del 21 como único, donde nos dice que sí es improcedente la solicitud del incidente de inejecución de sentencia, pero nada más. Y entonces, ¿de qué sirvió año y medio de meter un recurso para demostrar la violencia política, donde el tribunal ya dijo que sí la hubo, que manda las recomendaciones, y hoy el OPLE me dice, no, pues no hay en ejecución de sentencia. Ahí espérate a ver a qué horas el municipio se le da su gana hacer las acciones que dice que debe de hacerse en la sentencia. Y pues ahí estamos. Entonces ya tuvimos que meter otro recurso para decirles, óiganme, no, espérense tantito, porque entonces, ¿dónde está el principio, este principio universal de acceso a la justicia? Y eso les atañe a todos, al OPLE, al tribunal y a todas las autoridades. Por eso decimos que este caso se ha vuelto tan icónico, porque llevamos 2 años donde por todos lados no quieren reconocer que hay discriminación en el discurso de la regidora, y que como consecuencia de eso, pues hoy los 3 actores de estas denuncias nos hemos visto limitados y afectados tanto en nuestra parte personal y emocional,
como en la vida política y laboral. Entonces, lejos de acceder a la justicia, hemos seguido siendo perseguidos. Pues, revictimizados. Texto, ¿no? Ok, ahí entonces ha sido muy claro con la explicación, pero el asunto que nosotros estamos viendo, la sentencia 115/2020 de la Sala Regional, pues no ha tenido solamente un efecto. Vaya, tú tienes un asunto laboral, tienes un asunto penal, tienes el asunto político de género y creo que tienes o vas a tener un asunto administrativo también. El administrativo, que supongo que es contra la regidora en lo personal, como una responsabilidad de un servidor público, ¿no? Así es. Ok. No son excluyentes cada una de las materias. Cada una de las materias puede ir y retener un cauce legal con su procedimiento, bajo su materia, bajo los supuestos que cada una de las materias toma o ventila. Sin embargo, todos son a raíz de lo mismo. Y al final, la parte interesante, que es donde ahora sí que sufres tú y tus compañeros, es sobre esa violencia del Estado, realmente así que una cuestión del propio Estado funcionando en contra de alguien por ser muy incómodo, ok, alguien, un regidor de nosotros, pues dijo algo que no tenía que decir. Ella trabaja con nosotros o él trabaja con nosotros, tú, René. No te podemos decir que, oye, ya bájale. Digo, supongo que te lo dijeron, de que, oye, por favor, ya, ¿no? Tú peleas tus derechos porque, pues, obviamente, y obviamente con todo el currículo y en lo que representas del movimiento, pues, obviamente estás en un supuesto donde considero una obligación, que por eso estás presentando todo y que llegue hasta que se genere una jurisprudencia, como tú lo decías. Pero, ok, no accedes, bueno, despídela. Y luego, ¿qué más hacemos, no? Entonces, estas son las cosas que todavía enlodan más el poder haber generado un antecedente con la propia sentencia electoral, ¿no? O sea, si hubo violencia política de género, ok, bueno, pues resuelve con base, perdón, a esta situación. Leíamos la sentencia y comentábamos, Caro y yo, que en la primera sentencia de la sala regional es nada más le dice, oye, admite, pero ya estaba generando, si hubo una violencia política de género, pues ya prácticamente te estoy diciendo qué hacer. Sin embargo, pues todo lo posterior es lo que ustedes han encontrado con el cumplimiento pues de esa primera sentencia, ¿no? ¿Cómo se sienten frustrados, enojados? No crees en las instituciones. ¿Cuál es el sentir de ti y de tus compañeros? Híjole, qué buena pregunta. Fíjate que a lo largo de este andar, uno como activista siente siempre que todo lo sabes, todo lo puedes y que vas a salir airoso o airosa de lo que presentes. Cuando te toca estar en la parte de ser víctima y que te tienes que colocar en la parte de víctima para poder entender el proceso, te das cuenta que el acceso a la justicia en lo particular, el acceso a la justicia en México es una verdadera payasada. Porque en verdad no hay un sentido real de acceder a la justicia sin antes no se anteponen los intereses políticos, los intereses electorales, los intereses personales de quienes están en el poder encargados de impartir la justicia. Me parece que estamos en un estado de indefensión cada vez más fuerte y además creo que los tres nos sentimos muy frustrados porque si bien nos advirtieron que iba a ser un proceso largo, nunca nos imaginamos que, por ejemplo, en esta que era la más sencilla de todos los procesos, que habíamos ganado de manera honesta, presentando las pruebas, presentando el propio video, que es la prueba más contundente. No sé si tienen oportunidad de verlo, búsquenlo. Y cómo nos colocamos desde la parte de víctimas en esta frustración, pero también sabiendo que la justicia en lo escrito me ampara, pero que en la realidad me viola. Y entonces cuando te violan este derecho, pues hay muchas consecuencias.
Los tres estamos protegidos por gobernación, por ejemplo, protegidos como derechohumanistas y periodistas en este proyecto, porque hemos recibido ataques muy violentos. No solamente es el ponerle nombre y cara y litigar y ampararse y decirle a la autoridad que no puede legislar o no puede aplicar la justicia desde la ignorancia, y eso es lo que pasa en México. Pareciera que estamos en manos, lo digo con mucho respeto, hay gente muy rescatable, muy aliada dentro de la... Pero en su generalidad, para no herir susceptibilidades, pareciera que se legisla, que se aplica la justicia desde la ignorancia más grande. Y bueno, pues nosotros, y en lo particular, y hablo a título personal, las consecuencias han sido muy graves, porque yo soy cabeza de sentencia, y por ejemplo, mi compañero Miguel Orozco tuvo que salir huyendo de México. Él se fue a los Estados Unidos porque es ciudadano americano, por la persecución. Intentaron entrar a su casa 2 ocasiones, casi reciente. A él le dio miedo y dijo, yo sigo mi proceso desde los Estados Unidos, y se fue a Estados Unidos. Mi otro compañero, Eliud Valdés, pues se convirtió su casa en una verdadera fortaleza, y no sale de su casa no por pandemia, sino precisamente por este temor, por todas las amenazas que no cesan, porque cada vez que presentamos un nuevo recurso, le seguimos moviendo, no nos desistimos, empieza otra vez el amedrentamiento, ¿no? La llamada telefónica, de repente alguien se para en tu casa, es decir, estamos siempre con viviendo a la defensiva y a la expectativa, y eso es algo que hay que decirlo. Cuando la justicia se tarda tanto, te afecta en el pensamiento, pero te afecta emocionalmente también, porque cambias sencillo, ¿no? Yo no sé si a usted les ha tocado, pero tienes que cambiar tu ruta para llegar a tu casa, tienes que cambiar constantemente números telefónicos, tienes que manejar siempre, procurar no andar, incluso afecta hasta tu parte de convivencia, porque no puedes manejar medio cohete, porque ya no, si en algún momento tienes que reaccionar con todos tus sentidos, y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que te va diciendo gobernación que tienes que aprender a hacer para cuidarte. Y en mi caso, pues hasta el despido, ¿no? En enero de este año, por una cuestión administrativa, donde la sanción fue así la más severa del mundo, como si yo me hubiera robado 2 millones de pesos. Yo les decía, yo les demostré un desfalco porque coordiné administrativamente el refugio para mujeres del municipio de Chihuahua, que yo les demostré un desfalco de 2 millones de pesos, y la gente como si nada, porque se los gastaron en una campaña política, y a mí por una sanción administrativa me despiden del puesto después de 11 años. ¿Qué les pasa, no? Así es la justicia en Chihuahua y en el municipio de Chihuahua y en el Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua. Y lo digo con todas las pruebas en la mano. Entonces, ¿cómo me siento? Pues me siento en esta... Ha habido veces, así se los juro, que digo, ay no, ya así se quede, ya. Pero luego veo el alterón de expediente que tenemos, más de 4,000 hojas entre todos los expedientes, y digo, bueno, ¿será válido todo lo que hemos hecho, todo lo que le hemos invertido en vida, 2 años de nuestro tiempo? A nosotros nos han hecho pruebas psicológicas, pruebas psicométricas, nos han evaluado el nivel de daño emocional y demás, y la regidora anda como si nada por su casa, y sigue haciendo sus emisiones por Facebook, tan tranquila como si la marrana, cuando incluso ya debería de estar inhabilitada en la función pública. Entonces, en fin, mucha frustración con respecto a la justicia, y eso creo que es una responsabilidad de las autoridades, y entre más se pueda decir mejor, porque si nosotros, que medio le entendemos y que nos acompañan, pues abogadas y abogados muy destacados de Chihuahua, Argelia López, Saraí Chazaro, el licenciado Medina, la licenciada Yurisa, hemos tenido que agarrar abogados muy prestigiados, que además no cobran baratito, para cada una de las acciones, tanto en lo laboral, en lo penal, en lo administrativo y en lo político, para poder medio resarcir
y visibilizar la necesidad de acceso a la justicia para las personas de la diversidad sexual en este tipo de cosas, ¿no? No hemos deseado, pero ha habido veces en que tengo ganas de agarrar todos los expedientes y aventárselos y irselos a quemar ahí afuera del Tribunal Superior de Justicia y del municipio para decirles, bueno, pues para esto sirvieron 2 años, para que ustedes se burlaran de 3 ciudadanos. No, y también de la justicia, ¿no? Porque analizando la sentencia, yo creo que la sentencia sí hace justicia al caso, ¿no? En un primer momento, el Tribunal Electoral del Estado les dice, esto no procede, olvídalo, esto no es un tema de violencia política de género. Y ustedes dicen, no, es que sí es, no me puedes decir que no hay. Y es más, tu abogada vio la estrategia que tuvo este litigio estratégico, fue fantástico porque dijo, no solo es para ella, sino que afecta a toda la comunidad. Entiendo que el discurso fue en el marco del Día del Psicólogo, como bien decías, y bajo ese argumento... El 17 de mayo. Ok. O sea, aparte, en un día que ni le toca. Pero bueno, pretendía hacerlo como por esa parte, ¿no? Y a partir de esta ostentarse como psicóloga, dijo, bueno, y las personas que tienen con estas preferencias o que se identifican con este grupo, pues son personas que en realidad están enfermas, ¿no? Entonces, primero el Tribunal Electoral les dice, por aquí no es, ¿no? Y usted dice, no, ¿cómo no? Sí es. Y la sentencia les hace justicia porque dice, a ver, uno, para que tú analices un asunto como este, debiste tener en cuenta y establece la norma. O sea, se va desde tratados internacionales hasta reformas dentro de la propia norma de Chihuahua, ¿no? Y al final concluye diciéndole, tienes que admitir y tienes que analizar, pero le da línea y le dice, y hace la sala hace el estudio del test de que efectivamente hubo violencia política de género y explica, tú tienes competencia, porque la violencia política de género no solamente se tiene que dar en el ámbito electoral, y además también implica autoridades municipales. Entonces, la sentencia establece un concepto muy amplio de lo que debemos entender por violencia política de género. Entonces, me parece que es un parteaguas, como bien lo decías, un reconocimiento de la sala de este aspecto. Hay 2 puntos que también me gustaría destacar. En un primer proyecto venía la propuesta respaldando lo que les habían dicho en el Tribunal Electoral del Estado. Entonces, los demás magistrados no estuvieron de acuerdo y dijeron, no, ¿sabes qué? ¿No? Sí hay violencia política de género y tenemos que verlo desde un aspecto amplio, ¿no? Y bajan todas estas normas que deben de regir para la comunidad LGBTIQ+, y reconocer, me parece fantástica también la explicación que hay, a ver si ahorita tú nos ayudas a abundar por ahí. Dice, bueno, para entender este asunto primero debemos estar de acuerdo en ciertos conceptos, ¿no? ¿Cómo te identificas tú durante todo el procedimiento? Tú te identificas como una persona trans y además hay otra denominación por ahí que dice, yo no me ubico yo no soy binaria, no soy ni hombre ni mujer, o sea, no estoy en ninguno de esos roles, ¿no? Yo soy algo más que no tengo por qué establecer o preferir o definir, ¿no? Entonces, desde toda la postura que tú adoptas para litigar el asunto, los argumentos que plantea tu defensa y cómo los retoma y protege la sala, me parece que el espectro de esta resolución en particular es súper amplio y es un parteaguas en el tema de violencia política de género para comunidad de la que tú formas parte, ¿no? Desgraciadamente, materializado y llevarlo ya a la práctica, pues no se ha visto. Después de 2 años siguen insistiendo, no obstante que ya hay una sentencia de un tribunal federal que le dice a la autoridad, tienes que sancionar y tienes que decir que ese video, o sea, sí fue un acto de violencia política de género en contra de René. Otra cosa que me llama la atención es, ahí en la sentencia se dijo que tenía que haber medidas cautelares y que además este era un tema que se tenía que ver a través del procedimiento especial sancionador, que sabemos que precisamente la finalidad de estos procedimientos especiales sancionadores son para que las medidas cautelares sean de inmediato. Y ese video se tuviese que haber bajado de las redes sociales. O sea, ni siquiera tendría por qué estar circulando. Entonces, la sentencia a mí me parece fabulosa. El cumplimiento realmente es absurdo y es triste. Entiendo que te sientas frustrado. A mí, de todo lo que nos vienes comentando, yo he sido parte de una institución de impartición de justicia durante más de 13 años y pues es doloroso y lastimoso ver que a pesar de que hay impartidores de justicia fantásticos que se suman con las causas, desgraciadamente las autoridades que deberían de cumplir, pues no hay otras palabras más que decirles sinvergüenzas, porque no se vale, ¿no? Que haciendo uso
de estrategias malas, ¿no? Y de malas praxis, porque además les dijeron, tienes que reconocer, o sea, tienes que hacer una determinación en la que digas esto, esto y esto, y cumplir. ¿Por qué no lo han hecho, no? O sea, ¿qué sigue, René? O sea, dices, ¿sabes? Me dan ganas de quemarlo. ¿Lo vas a quemar? No, sí. No, no, no. ¿Qué sigue? Yo creo hasta por ética y por congruencia. Bueno, yo siempre he pensado que primero debo pelear por mis derechos. No puedes pelear por los demás si primero no peleas por los tuyos. A estas alturas ha habido compañeras, por ejemplo, se baja una compañera trans desde un principio y dice, no, yo no voy porque es mucho tiempo y no tengo ganas de litigar y yo no le entro. Bien, respetable. Después de 2 años de litigios y de estar metiéndoles amparazos y demás, lo que seguirá si no se resuelve aquí o no se resuelve en el Tribunal Federal Electoral y no se resuelve en el municipio, lo llevaremos a la Corte, a la Comisión de Derechos Humanos de ONU primero y terminaremos de tocar las instancias legales en lo federal para llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque si bien es cierto que ya no va a pasar nada aquí, por lo menos que la Corte le sentencia al Estado mexicano otra vez esta violencia por razón de género para las personas de la diversidad sexual. Lo hemos analizado mucho. Si ya nos aventamos 2 años, probablemente en la Comisión de Derechos Humanos de ONU, se tarde otros 3, que es más o menos lo que va a llevar, pero si cualquiera de los dos, ya sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la primera que resuelva va a sancionar al Estado mexicano y particularmente al Estado de Chihuahua y al municipio de Chihuahua. Ya no tiene caso echarse para atrás y además no es mi forma de pensar. Si ya pasamos por todo este proceso de violencia, si ya pasamos por todos estos procesos, finalmente lo que queremos es que tanto la violencia política por razones de género tenga justicia y la posición penal, que es el delito de discriminación que originó todo esto, porque tiene que ser ejemplar. Vienen otros procesos electorales donde pensamos que esta sentencia servirá de instrumento, de guía, de opción para muchas compañeras, compañeros que sean víctimas de esta violencia por razones de género. Y hablo de hombres trans y mujeres biológicas y mujeres trans, que esa es la otra parte, ¿no? Si las mujeres trans van a poder acceder a la violencia política por razones de género, ¿no? Esa es la otra parte interesante. Pero sí creo que de alguna manera, y como bien lo dice la abogada Argelia, hizo un análisis muy concienzudo de lo que es ser diverso. Incluso entran las personas cis, es decir, mujeres heterosexuales, que también tienen derecho al acceso a esta sentencia a favor cuando existen este tipo de mecanismos de actores políticos, servidores públicos, sobre todo servidores públicos en el ejercicio del servicio, que es lo importante de esta sentencia, no en sí misma la sentencia, sino el hecho de que es un servidor público en funciones. Y curioso que sea una mujer en contra de una persona trans, es decir, un grupo vulnerado en contra de otro vulnerado, ¿no? Y ahí creo que sí hay un descontento y a veces cansancio. Sí soy muy incendiario, la verdad que es que sí lo soy, pero no voy a ir a incendiarle la sentencia, les voy a ir a incendiar los recursos, eso sí, porque no se puede detener ya, sería como rendirse ante una injusticia y darles la razón a la injusticia. Pues seguiremos en el proceso, ya les contaremos y si ustedes quieren cómo va. Nos cuidamos muchísimo porque pues hoy viene la parte fuerte que es
la audiencia para tipificar el delito de discriminación, y si es así, pues le va a tocar el piano, ¿verdad? Y eso es complicado. Complicado para una persona que desde un principio, si se hubiera cumplido con lo que le decían, discúlpese, baje el video, repare el daño, vaya a terapia, usted sí vaya a terapia, tome talleres de derechos humanos y demás, se hubiera evitado todo este proceso, pero el tener que reconocer públicamente que su discurso era de odio, eso no lo quiso hacer, y entonces, pues hoy están estas consecuencias. Y aunque la pena es de 6 meses a 8 años, el simple hecho de que seas culpable de un delito de discriminación ya te hace sujeto de no tener limpio tu récord de antecedentes penales. Por ejemplo, requisito indispensable para una candidatura, requisito indispensable para la función pública. O sea, sí hay daños, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor me tendré que ir a Estados Unidos. No, no es cierto. Ojalá y no. Pero, No, René, te acompañamos. Pero la verdad es que es interesante y ojalá y se difunda mucho esta sentencia, y si ustedes logran hacerlo a través de su programa y de su podcast, nos serviría mucho, porque además, así como ustedes se dieron a la tarea de leerla, es una sentencia impecable. Sí, Perdón, justo impecable. quería también resaltar esa parte, ¿no? Lo que dices, no, ahora lo que viene sí son los recursos, porque a partir de esto tú obtienes un reconocimiento impresionante, insisto, para el tema de la comunidad, o sea, no solo para ti. Aquí claramente se dijo que ese video efectivamente contenía un discurso de odio en contra de la comunidad, y que lo relevante también es que se visibilizó que efectivamente esto no puede estar pasando, que no podemos seguir haciendo estos discursos de odio porque simplemente hay personas que no se identifican o que no pertenecen a estereotipos que culturalmente nos han sido impuestos, como el tema del sexo por razón de género, ¿no? Esta cuestión del binario o no binario. Entonces creo que desde ahí a mí, cuando estaba leyendo ya esta parte donde el fondo, donde dice, sí, efectivamente fue un discurso de odio. Sí, efectivamente hubo violencia política de género. La violencia política de género no únicamente se da en un proceso electoral. Otro dato que resaltaste es el contexto. La violencia política de género se da porque la hace un funcionario público que fue electo por la población, y que bajo esa circunstancia no puede venir, ¿no? O bueno, como parte de un municipio, no puede venir a hacer este tipo de evaluaciones o comentarios discriminatorios entre un grupo de personas determinado, ¿no? Esa parte a mí de la sentencia es la que yo insisto que les hace justicia, y que sí, efectivamente les va a servir a muchísimas personas que se identifiquen con este grupo para hacerlo valer, porque ya es un pronunciamiento pues de fondo, donde se aplica el test y donde se dice este aspecto tan amplio que se le da a esta definición de violencia política de género. ¿Querías comentar algo, Dani? Sí, es que fíjate que hablando de los otros procedimientos que tiene René en contra de la regidora, ex regidora, la eficacia sobre cada uno de ellos no sabemos todavía qué va a suceder, porque no por lo general como tal, sino que es complejo poder acreditar ante, por decir, la discriminación de manera laboral, pero yo estoy seguro que te están, bueno, ya nos comentaste o adelantaste, que te están despidiendo por una cuestión administrativa diversa, ¿no? Entonces tenemos una simulación. El origen es el mismo, ¿no? El origen es el Estado en contra tuyo y ya, esa es la causa. Sin embargo, de todos esos procedimientos no se va a vislumbrar, no se va a ver, no va a reflejar el origen que es este. Tú lo vas a plantear en tu demanda, etcétera, pero no se va a resolver en eso, porque eso al final queda fuera de la litis del despido, queda fuera de la litis de la cuestión de responsabilidad del servidor público, queda fuera de la litis, o tal vez sí en ese, pero es una sanción hacia ella, etcétera. Pero esta que sí genera y habla sobre la violencia política de género, inclusive haciendo una distinción de mujeres y obviamente diversidad sexual. Entonces, esta es la que habla sí o sí sobre el asunto en lo original. Pero comentamos, Caro y yo, que en el voto particular que emite uno de los magistrados, él dice, no, porque no deberíamos darle entrada, porque no está en campaña, no es el tiempo, no es candidata, no debemos nosotros, esto tiene que resolverse de las otras maneras, que las otras maneras son lo que te estoy comentando, que no van a ser efectivas. Si no era aquí, no era en ningún lado.
O sea, si no era en esta sentencia, no podía haber sido en ningún lado para que se analizara el discurso como tal, discurso de odio, y que se resolviera sobre el fondo de la violencia política de género, sobre la diversidad sexual. Entonces, es algo que creo que es muy interesante porque pareciera que si nos vamos a una sentencia formalista, podría tener algo de sentido lo que dice el magistrado en su voto concurrente, en su voto particular. Sin embargo, ya viendo todo el contexto, podemos creo que concluir que era por aquí y estaba bien la Sala Regional Guadalajara en haber resuelto de esa manera y entrar realmente al estudio de fondo. Eso era lo que quería comentar. No sé si ustedes sobre la sentencia tenían algún otro comentario o si realmente les quedó muy, están muy contentos con esa sentencia de la Sala Regional de Guadalajara. Sí, la verdad es que sí, desde que nos notificaron dijimos, bueno, por lo menos una ya está ganada y está demostrada desde el derecho humano, desde la violencia política y desde la responsabilidad de una institución que tiene el municipio, ¿no? Como institución como tal. Eso es el logro de esta sentencia. Que no se haya cumplido la sentencia todavía, bueno, eso es otra cosa, pero cómo resuelve es ejemplar para nosotros y nos satisface. De hecho, es la única de las 4 que tenemos que hemos ganado, o sea, la verdad. Y hemos ganado, pues yo diría que de manera muy rápida porque hay sentencias que pueden pasar años y años y ahí siguen, ¿no? Y también rescatamos de todo esto, y para ser muy honesto, la necesidad de nuestra comunidad de aprender a litigar, de aprender a quejarse, de aprender a exigir justicia. Es muy válido el grito callejero, la marcha, el Pride, porque bueno, el Pride es nuestra fiesta y la hemos confundido. El Pride lo hemos hecho una fiesta muy lucida, muy colorida, pero era una marcha de denuncia por nuestros derechos. Y es válido todo eso porque vienen generaciones nuevas que tienen también este derecho a vivir este Pride entre compas y demás. Celebración. Nos falta la parte de documentar, por ejemplo, de publicar un análisis. Por ejemplo, estamos ahora en el proceso de escribir todo este asunto, pues para que sirva material de consulta y demás, pero sí creo que la comunidad LGBT tiene una gran deficiencia en materia antropológica, por ejemplo, que ayude a los magistrados y ayude a quienes son impartidores de justicia a tener como documentos académicos, jurídicos y demás para la impartición de justicia. Y no los van a escribir ellos, juren lo que les importa 3 kilómetros de reata si escriben o no. Porque lo que ellos necesitan es que nosotros les demos, como siempre, a ver, aquí está la ley, aquí está la encuesta, aquí está lo que dice el INDIRE, aquí está la encuesta del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, aquí está la violencia política por razones de género, aquí está. Pero a nosotros nos ha faltado generar esos insumos como responsabilidad y también aprender a quejarnos, no solamente en la comisión y en CONAPRED, porque esa ha sido como siempre la depositaria de nuestras frustraciones cuando nos violan un derecho. Y ustedes como abogados, me imagino que los dos son abogados, hay que aprender y formarnos en el derecho o acercarnos con quienes tienen esta formación para que hagan estas sentencias, nos ayuden a representarnos con esta pulcritud. Y para eso hay que ir a la escuela. Y si la exigencia social para nuestros derechos nos está pidiendo abogados litigantes en materia electoral, pues formemos abogados litigantes. Nos está pidiendo abogados litigantes en derechos humanos, pues hagamos abogados en derechos humanos. Y luego ya te vas y gritas todo lo que quieras, pero que puedas, sí, que puedas representar jurídicamente, de acuerdo al sistema de justicia mexicano, los intereses y los derechos de esta población. Y efectivamente, Caro, yo no soy abogado, que todo el mundo dice que yo ya debería estudiar derecho, pero yo creo en la justicia, pero creo también que hay abogadas, abogados que les encanta este rollo, como Argelia López, que tienen la capacidad y el interés de hacer lo correcto, y esto es lo correcto, porque además ella no es una abogada de la LGBT,
pero es una abogada convencida de la prevención de la violencia de género, feminista. Entonces, hay que allanarles el camino y atraerles a que el mercado LGBT para los abogados y abogadas es un mercado noble que necesita de ustedes, quienes son los expertos. Eso es lo que sigue, yo creo. Invitarles a que más abogadas, más abogados le entren a esta parte de los derechos humanos de la diversidad sexual. Y no regalado, no regalado, porque entendemos que también los refrigeradores no se llenan solitos. Los abogados también cobran, pero que vean el mercado de la LGBT como un mercado de oportunidad, porque hay muchísimas violaciones a todos los derechos humanos en materia jurídica. Correcto. Fíjate que llama mucho la atención también esta parte que comentaba Daniel y también tú, en cuanto al voto del magistrado que inicialmente hizo la propuesta. Él decía que no procedía porque había otras vías para hacer ese reclamo, precisamente, ¿no? Le decía, no es un tema que tenga que verse en la materia electoral. Hay otras vías para que se resuelva. Por aquí no es. Y en la sentencia dicen, no, a ver, tú vas a litigar esto por la vía que quieras y todas son independientes, como ustedes lo hicieron. Lo llevas a la administrativa, lo llevas a la penal, lo llevas a la laboral. Y también en este concepto que te digo que a mí me parece fabuloso, cómo se amplía el concepto de violencia política de género a partir del contexto en el que se da este asunto en particular, deja claro la amplitud de este litigio, ¿no? Y por supuesto también resaltar que la magistrada encargada del engrose es una mujer, Gabriela del Valle, ¿no? Entonces también esta parte, la claridad del abogado, de la abogada postulante que plantea, pero también creo que el compromiso de la parte que imparte justicia de retomar con la misma claridad y proyectarlo incluso con una mayor incidencia para otros asuntos. Entonces, fantástica la estrategia de litigio, fabulosa la propuesta, también hay que reconocerlo, de la magistrada ponente del asunto. Lamentable el tema de las autoridades del municipio de Chihuahua, que no cumplen, no obstante. Y sobre todo, exhaustiva tu labor, René. Yo, la verdad, como activista no puedo decirte más que qué admiración, qué honor y de verdad que es un placer tenerte hoy aquí con nosotros, ayudándonos a compartir y a visibilizar precisamente esta lucha, ¿no? Lo que tú decías, que además se tiene que abrir el camino para los que vienen, que traen una fuerza impactante, ¿no? Y que seguramente verán ya todo lo que se va a producir a partir de esto y de los reclamos que ellos también van a venir sumando. Yo te quiero felicitar, René, dar las gracias y bueno, no sé, abierta la invitación para que nos sigas contando el caminito que sigue y en lo que nosotros podamos ayudar desde nuestra tintinchera a subir estos temas y visibilizarlos, créeme que este va a ser tu espacio. Muy amables, muchas gracias a los dos. La verdad, una disculpa por la confusión de horarios. Me olvida que yo tengo una hora antes que ustedes y luego de repente hago acuerdos. Sí, nos vamos a la 1:30. Perdón, mil disculpas. No te preocupes. No ser impuntual con nadie. Mira, yo desde las 12 del día ya andaba así como, ya voy a tener la entrevista y de verdad mil disculpas, ¿eh? No. Empecé a ver todos los mensajes y dije, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice? No. De hecho, luego a mí se me va la onda porque yo sé que estabas en Chihuahua y acá yo estoy en Nuevo León, Caro está en Toluca ahorita. Entonces, pues ahí entre los horarios, luego se me va la onda y cuando hemos tenido luego problemas porque nos tenemos que adaptar a esos horarios, pero en este caso se me fue, se me olvidó. Pero no, bueno. Y a mí también, preguntarte dónde estabas. Entonces, perdón, mil disculpas, pues agradecerles. Ojalá y me pasen el link del podcast para que... Claro que sí, te lo vamos a compartir. Y bueno, de mi parte, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir, tú que fuiste parte del asunto, que esa es la idea, que nos cuenten, no nada más lo que aparezca en la sentencia, que lo podemos leer todos, pero siempre sabemos que hay un contexto atrás que luego no es visible o no está representado ahí en la sentencia. Te agradezco mucho tu tiempo, la oportunidad que nos diste. Y bueno, Caro, muchas gracias también a ti por estar con nosotros. Bueno, nada más que agradecerte y a todos que nos escucharon, que nos vieron. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.